Hola, soy Julio Escartín y en este video hablaré un poco de mi trayectoria como actor, en general, como director, como persona de teatro, y también hablaré un poco del proyecto Litera, que es el que presentamos en esta emisión. Hace muchos años, como dice los cuentos, ¿no? Hubo una vez, hace mucho, mucho, mucho tiempo, en el 96, entré a la Facultad de Filosofía y Letras a estudiar la carrera de Literatura Dramática y Teatro y conocí al maestro José Luis Ibáñez, con quien tuve mi preparación formal como actor y también un poco como director. Con él trabajé en mi primer montaje profesional, La vida es sueño, de Calderón de la Barca, en el ciclo Los grandes directores del teatro universitario, con un grupo entrañable de actores y actrices, todos de la universidad. Y ahí comenzó mi historia. A partir de ese momento yo me quedé enganchado con el teatro del siglo de oro. Los sonidos de los versos en el teatro del siglo de oro atraparon mi oído y me cautivaron. Y hasta hoy conservo ese gusto, al que se suma además el desentrañar la versificación. Lo que al principio fue solamente el sonido, ahora se ha vuelto un juego mental, un juego de habilidad en el desenvolver la métrica, la envoltura métrica de la versificación y llegar al sentido sintáctico, comunicativo, básico de comunicación de los versos. Pero esa es otra historia y ya hablaré después, mucho tiempo después de esto. Después de esa obra entré con Juan Morán al grupo que montó La Cueva de Salamanca. Esta vez el poeta era Cervantes y nos presentamos en el primer encuentro de escuelas superiores de teatro. Fue una experiencia también inolvidable, maravillosa, una nueva versificación con un poco más de sentido para mí, desde luego, que comencé a disfrutar muchísimo hacer este tipo de trabajos. Al mismo tiempo trabajaba en el estudio del autosacramental del Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz con el mismo José Luis Ibáñez, pero sin aspiraciones tan grandes como el montaje de La vida y sueño, pero sí muy académicas, que desde entonces ya José Luis trabajaba en esta forma de representar académica, que también de eso tendremos después mucho tiempo, mucha oportunidad de platicar. Yo seguía haciendo teatro, ya no solamente teatro clásico, con compañeros del grupo de Ibáñez que conocí muy profundamente. Trabajé muchas cosas de Shakespeare, entramos a un ciclo de lecturas sobre las traducciones de María Enriqueta González Padilla, del poeta Shakespeare. Entonces ahí tuvimos chance de conocer Coriolano, Noche de Epifanía, La Tempestad, el Mercader de Venecia, y bueno, tuvimos muchas experiencias en torno a estas traducciones de María Enriqueta. Después, ya otra vez con Juan Morán repetí y me tocó hacer el villano en su rincón, al lado del gran maestro actor Ignacio López Tarso. Afortunado yo, de verdad me siento muy orgulloso de haber podido compartir el escenario con tan ilustre actor, al que además yo desde mi infancia siempre admiré, y es obvio el momento en el que me tocó trabajar con él, el impacto que me causó, ¿no? Fue una muy grata ocasión en la que pude compartir el escenario con él. Después, también con Juan Morán y repitiendo con Ignacio López Tarso, y desde luego ahí también
Juan Ignacio Aranda, un entrañable compañero actor, hijo del maestro López Tarso. Yo entré más bien a la segunda temporada de El alcalde de Zalamea. La anterior, el villano en su rincón, es de Lope de Vega, y el alcalde de Zalamea, aunque hay una versión de Lope de Vega, en esta ocasión fue la de Calderón de la Barca. Repetí con Calderón de la Barca. Y en esta ocasión también se sumó la presencia de otro actor enorme, el maestro don Luis Couturier, con los que yo, bueno, me sentía un pez en el agua, todo un pavo real, en las escenas en las que me tocaba salir con esos dos enormes actores, y yo pues ahí haciendo mis pininos junto a ellos, compartiendo el escenario frente a un público maravilloso. Y fueron de las cosas que me marcaron en mi carrera. Hice también otras versiones de El villano en su rincón, una para El carro de comedias dirigido por Miguel Flores, y otras experiencias de teatro clásico. Por ejemplo, el Acero de Madrid, una versión dirigida por Horacio Almada para una compañía de teatro escolar, con la que también tuve unas experiencias a lo largo de 10 años de hacer teatro para escuelas maravillosas. Esto al lado de otras tantas puestas en escena de todo tipo de teatro. Yo creo que alrededor de 40 son las puestas en escena en las que he trabajado, de muy diversos colores, matices, índoles. Y finalmente, bueno, también no me quiero olvidar, pero ya se me estaba pasando, hice una versión del Diálogo entre el amor y un viejo, una de las primeras obras del español muy antiguo, de Rodrigo de Cota, del siglo XV. Son la suma de las experiencias que he tenido en el teatro clásico en verso. Y me falta mencionar a Sor Juana Inés de la Cruz. La última ocasión que tuve de trabajar verso fue la loa del auto sacramental del Divino Narciso, a propósito de los 500 años del momento en que se instaura oficialmente el virreinato de la Nueva España en este territorio. Bueno, esa es mi historia. Sobre eso tendré mucha chance de hablar, pero ahora no quiero desperdiciar tiempo, ya se me va a acabar, para hablar de este proyecto que se llama Litera. Es una revista en video en la que pues todavía no sabemos si nos presentaremos semanalmente o quincenalmente o incluso mensualmente o incluso en un lapso mayor, dependiendo de el tiempo que nos lleve preparar los contenidos. Pero es una revista, sí, es una revista sobre literatura. Litera tiene esta doble interpretación, entonces para el oído litera y litera pues suena igual, ¿no? Litera, donde nos dormimos, y litera, de letra, de la raíz griega y después latina, litera. Entonces así se llama la revista, y en ella he buscado colaborar con personas también que yo considero entrañables y que la vida afortunadamente me ha permitido conocer. Ya los verán en este programa. Son Karina Castro, compañera egresada también de la Facultad de Filosofía y Letras. Está Benjamín Sandoval, un maestro, escritor formal. En fin, estos son el grupo de compañeros con los que deseo trabajar, con los que está programado hacer este recorrido, y la revista trata de literatura. La idea es hacer un viaje en la historia de la literatura mexicana y conocer la mayor cantidad de detalles posibles en esta historia. ¿Quiénes fueron sus protagonistas? ¿Cuáles fueron los acontecimientos? ¿Qué vertientes tomó? ¿De dónde se nutrió? ¿Cómo se formó? ¿En qué momentos se declaró completamente mexicana? ¿Cuándo nació nuestra literatura como tal? Y después de eso, ¿cuál ha sido hasta el día de hoy el recorrido que ha tomado? ¿Cuáles son nuestros autores, los más famosos, los que se están criando, los que se están formando recientemente?
y de eso irá la revista. No sé qué vaya a pasar, no sé si vaya a tener éxito. Lo que sé, y esto lo supe hoy mismo, esta tarde, porque, pues bueno, este trabajo es 24 horas, los 365 días, 7 días a la semana. Y hoy pensaba en que daremos a luz esta revista. Y más adelante tomará forma. Más adelante sabremos qué carácter tiene, cómo le gusta vestirse, qué tipo de ser, de ente es esta revista que ahora estamos a punto de parir. Ya fueron los 10 minutos, ya me pasé, ya tuve ahí mis equivocaciones, pero quería redondear la idea en este video de presentación. Ojalá funcione, ojalá cumpla su cometido, y si no, para eso lo estamos haciendo, para saber a qué nos enfrentamos y sobre la marcha ir corrigiendo. Muchas gracias por atendernos y seguiremos por aquí. Un abrazo para todas y para todos ustedes. Gracias por su atención. Hola, ¿cómo están? Yo soy Benjamín Sandoval Zacarías y voy a ser colaborador de la revista Litera, revista de literatura mexicana. Yo nací en Puebla, aunque estudié muchos años en la Ciudad de México, en donde viví aproximadamente 15, y ahora estoy en Cholula, que es un pueblito muy cerca de la ciudad de Puebla. Yo estudié letras hispánicas en la Universidad Autónoma Metropolitana, por varias razones, pero una de ellas importante fue que en la adolescencia me puse a escribir un diario y bueno, la escritura me cambió un poco la vida, ¿no? Porque fue la posibilidad de expresar ideas, sentimientos, emociones que no podía expresar de otra forma, ¿no? Entonces, poquito a poco la escritura se volvió una parte importante de mi vida y me dio la sensación de que yo quería dedicarme a eso, ¿no? También conocí una novela que se llama Generación X, de un autor canadiense que se llama Douglas Coupland. Fue muy famosa, sobre todo porque nombró pues, a una generación. Y lo que yo descubrí en esta novela, que trata de la vida de unos jóvenes que intentan abrirse paso pues, profesionalmente, yo lo que aprendí de esa novela era que no necesariamente había que contar grandes historias ni tener como personajes a héroes, ¿no? Sino que la cosa más cotidiana, las cosas más cotidianas podían ser materia también de literatura, ¿no? Entonces, bueno, pues me emocionó muchísimo, yo quería escribir mi propia novela y por eso me inscribí a literatura, ¿no? Salí de la carrera con una tesis que conjuntó lo que en ese momento empezaba a interesarme, que era, por una parte, este trabajo creativo de la escritura, pero también el trabajo académico de tratar de descifrar, digamos, un texto, ¿no? Entonces, bueno, me titulé con una tesis sobre un autor tijuanense llamado Rafa Saavedra, que murió, lástima, muy pronto, tenía como unos 50 años, y cuya literatura rompía todos los moldes, todos los cánones de la literatura tradicional, y a mí me emocionaba muchísimo, me encantaba, ¿no? Entonces, bueno, conjunté en esa tesis esta parte creativa del escritor con la parte, digamos, como muy académica, muy teórica. Tuve que realizar un marco teórico para poder estudiar a ese autor y yo le dediqué mucho empeño, ¿no? Me gustó muchísimo la experiencia. Terminando la carrera, me presenté al examen de admisión de la maestría en literatura en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. A mí me encantaba estudiar, por primera vez en mi vida estaba sacando notas sobresalientes, yo estaba fascinado leyendo libros y bueno, yo quería darle continuidad a ese proceso, aunque por otra parte también fue importante el hecho de que no había trabajo o era mal pagado y que la maestría ofrecía una beca mensual. Entonces me presenté, pasé el examen, pero al mismo tiempo encontré una escuela de escritores que se llamaba Escuela Dinámica de Escritores y que bueno, yo nada más de enterarme de quién daba clases ahí, pues yo quería entrar, ¿no?
Me presenté sin mucha esperanza de que me admitieran, pero al final me admitieron, entonces me quedé tanto en la maestría como en la escuela de escritores. En la maestría, aunque ciertamente el ambiente era académico, obviamente, tuve la fortuna de encontrar maestros que se deslizaban por la creación y por la academia de manera espectacular y maravillosa, ¿no? Eh, Uno de ellos fue el doctor José María Villarías, que fue mi director de tesis en la maestría y que, bueno, además fue un ejemplo siempre de ética profesional y personal y que me ayudó cuanto pudo dentro de ese marco de comportamiento ético y profesional y me ayudó pues a entrar también a la academia, ¿no? Yo pude dar clases en la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, en Acatlán, por 7 años. Tenía un grupo nada más, pero estuve como unos 7 años, en parte gracias al doctor. Conocí también a la doctora y escritora Rosa Beltrán, cuyas clases eran maravillosas, ¿no? Porque tenía toda esta visión del creador, de la creadora, del escritor, y aparte tenía todo este bagaje teórico, conceptual, ¿no? Entonces sus clases eran maravillosas, emocionantes, y bueno, conocerla además sería muy importante en mi vida porque ella sería la directora de tesis de mi trabajo del doctorado. Entonces 4 años estaríamos trabajando juntos. Ella me hizo el gran honor y el gran favor de dirigirme. También ahí en la maestría conocí al doctor Gabriel Weiss, que también era un excelente y rigurosísimo académico, pero también era poeta, pintor y escultor, y cuyas clases, bueno, a mí me volaban la cabeza, ¿no? Los temas que él daba a mí me parecían increíbles. Y finalmente al maestro José Luis Ibáñez, que tuvimos la fortuna varios de los miembros de esta revista, de los colaboradores de esta revista, de conocerlo, de tomar clase con él, de trabajar incluso con él, y que bueno, a mí en lo personal, además de las lecciones de sabiduría pues intelectual que nos daba en cada clase, pues me dejó muchas lecciones también de vida, ¿no? A mí me sorprendía la cantidad de conocimiento que manejaba, pero además también su humildad, pues, para tratar de que ese conocimiento se difundiera y para acompañar el proceso de aprendizaje de la gente que estábamos ahí, ¿no? Yo con él estuve en los seminarios de literatura comparada y tanto con el maestro José Luis Ibáñez como con el doctor Gabriel Weiss fui huésped, pues, durante varios años en sus seminarios. Muchas veces no estaba inscrito, llegaba de oyente y ellos amablemente me permitían la entrada, ¿no? Y bueno, para mí fue fabuloso poder estar con ellos. Mientras tanto, en la Escuela Dinámica de Escritores, fue fundada y era el director Mario Velatín, un narrador poco usual, digamos, dentro de la literatura mexicana y más raro todavía con este proyecto de escuela, porque era una escuela que funcionaba bajo la premisa de que a nadie se le puede enseñar a escribir. Y bajo esta premisa, lo que se podía hacer, en todo caso, pensaba Mario, era conjuntar a una serie de artistas, de creadores, de intelectuales de primera línea, para que pudieran compartir con un grupo de alumnos interesados en escritura sus experiencias, ¿no? Entonces, bueno, nombrar o decir nombres pues, de mis maestros sería complicado, fueron muchísimos. El diplomado estaba diseñado para que cada profesor tuviera 3 clases y a lo largo de 3 años fueron aproximadamente unos 60 profesores. Yo estuve un año más, entonces tuve más, todavía más. Tuvimos clase con escritores, con bailarines, con pintores, con fotógrafos, con artistas contemporáneos, con diseñadores de moda, con filósofos, con historiadores, con psicoanalistas, en fin, con toda una variedad increíble de gente muy talentosa y pues muy importante que nos ofrecía la posibilidad de entrar, digamos, como a su taller, ¿no? A su taller personal, a su taller creativo. Posteriormente, con Mario Velatín se formaría un taller, un laboratorio de escritura, como a él le gustaba llamarlo, con unos compañeros, y yo me seguiría estudiando en el doctorado, ¿no? Pero fueron estas primeras experiencias, tanto creativas como académicas, las que definitivamente marcarían mi rumbo. Entonces, desde esa perspectiva, esa es la que voy a estar colaborando aquí con ustedes
y con la revista Litera, a partir de una visión que fomenta, que se encuentra fascinado por el acto creativo, pero también fascinado por el orden, por, eh, eh, por la claridad que a veces aporta el conocimiento y la práctica académica y teórica. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Espero que nos acompañen en este viaje. Espero que participen también con nosotros y que, si hay posibilidad, formen parte también de este proyecto. Les mando un saludo y nos estamos viendo por acá. Hola, mi nombre es Karina Castro y estoy haciendo este primer video para el proyecto de la revista digital Litera. Bueno, pues yo elegí hacer esta presentación a través de cómo los libros han marcado mi existencia a lo largo de mi vida. Eh, Comenzaré por decir que mi biblioteca personal se llama Jaime Santana Ortega, en honor a mi abuelo materno, porque gracias a él fue que yo pude acercarme a los libros. Yo recuerdo que desde antes de que empezara a leer, yo veía sus libreros llenos así de muchos colores y eso me llamaba mucho la atención. Yo le preguntaba de qué se trataban los libros, le preguntaba si él ya había leído todos esos libros y me parecía fascinante ese mundo, ese como poder saber qué decían esos libros. Después tuve otra experiencia con las historietas, descubrí las historietas, estos cómics que, que se vendían antes pues de dibujos animados y demás. Mi mamá tenía un cómic de Porky, de ese cerdito, que salía al final de las caricaturas. y ese cómic mi mamá lo había comprado en su luna de miel. Entonces yo le pedía en las noches que me lo leyera. Creo que me lo aprendí de memoria, ¿no? Ya ni siquiera podía, o sea, ya sabía lo que decía, ¿no? El siguiente cuadrito. Y bueno, de ahí empecé también a tener una necesidad pues de querer leer, ¿no? De saber. Todo el tiempo dice mi mamá que yo siempre preguntaba, ¿y qué dice ahí? ¿Y qué dice ahí? ¿No? Porque había como una necesidad muy grande de saber leer. Y ya cuando entré a la primaria, ya aprendí a leer, pues yo ahorraba todo lo que me daban para la escuela. Lo ahorraba para comprarme los lunes mis cuentos, mis historietas de La Pequeña Lulú y de Archie, que son, bueno, igual pueden buscar esos personajes, que no sé si los ubican en este momento, pero los pueden googlear, ¿no? La Pequeña Lulú y Archie son pues personajes de dibujos animados que tenían la historieta que salía todos los lunes. Entonces yo compraba mis historietas, me encantaba leer las historietas. Ya en segundo año de primaria tuve una experiencia pues que trascendió total y absolutamente mi vida. Mi mamá llevó mi certificado porque iban a dar unos obsequios en el sindicato donde ella trabajaba, de la Secretaría de Gobernación, a los mejores promedios. Y entonces mi certificado, que era de los mejores promedios, pues obtuvo un regalo que fue maravilloso porque fueron estos 3 libros que tengo aquí, todavía los conservo, que ahora son de mis hijos, ya se los heredé, pero estos 3 libros fueron los que me regalaron. Y yo fui muy feliz, muy feliz, porque fueron mis primeros libros que yo era dueña de ellos, no eran prestados, no eran regalados, o sea, fueron míos. Y pues cada uno me remite a esa época de lo que sentía, de lo que pensaba, ¿no?
Este libro me parecía muy triste en ese entonces, El papalote y el nopal, porque pues el papalote se queda atorado en el nopal y al final del libro, cuando se desatora, el nopal le ayuda, se va. Entonces a mí me parecía muy triste que se habían hecho amigos y pues que finalmente el papalote se iba. Casi no me gustaba leer ese libro, pero este sí me encantaba, porque es un libro donde este niño se queda castigado en su casa y entra, o sea, abre con un pasador y una agujeta, abre el despacho de su papá, el, el estudio de su papá más bien, y ahí encuentra la biblioteca. Y entonces empieza a leer y cada libro que va leyendo pues es una aventura y se involucra en una historia de piratas y demás muy linda. Y a mí me gustaba mucho ese cuento. Me imaginaba yo así como en la biblioteca de mi abuelo. Pero el que definitivamente trascendió mi vida fue este libro, Historia verdadera de una princesa, que es la historia de la Malinche. La Malinche es un personaje que a mí siempre me llamó la atención, me llama la atención, me sigue llamando la atención, que me identifica mucho por la historia que tiene de vida, por haber sido vendida como esclava, la relación que tenía con su papá, con su mamá. Y no sé si mi padre murió cuando yo tenía 7 años. Entonces no sé si eso también hizo que yo me identificara con esta historia, en donde además aquí en el libro narran que muere el papá de la Malinche y ella es vendida como esclava por su mamá. Entonces creo que es una historia que a mí me trascendió justamente por la similitud de que ella perdió a su papá y pues yo también había perdido a mi papá. Entonces fue tan potente esta historia que ya cuando estaba yo en la licenciatura yo quise hacer mi tesis de algo relacionado con la conquista de México. Obviamente ya había investigado miles de cosas, ¿no? Ya había leído varias cosas, ¿no? La historia verdadera de la Nueva España, que no me la habían dejado leer, pero pues yo empecé a ojearla, no la leí completa, pero sí la empecé a ojear cuando estaba en el CCH. O sea, entrar al CCH para mí fue lo mejor porque tenía acceso a la biblioteca y podía pedir el libro que quisiera y eso a mí me parecía genial. Entonces ahí empecé a leer mucho de la Malinche, empecé a leer libros sobre la conquista y ya cuando llegué a la licenciatura, bueno, pues mi tesis fue de una representación de la conquista de México que se hace en Oaxaca, en un pueblo de la Mixteca Alta de Oaxaca. Se hace una representación, se llama danza drama y es el juego de la conquista. Y esa fue mi tesis, una investigación de campo, un análisis desde la perspectiva escénica de esta representación. Y fue una experiencia maravillosa. Ya, bueno, eso fue en la licenciatura. El primer libro que leí completo fue uno que me dio mi abuelo, que me lo prestó, no me lo regaló, me lo prestó. Un libro que habla sobre una chica, el diario de una chica adicta que se llama Pregúntale a Alicia. Y yo creo que mi abuelo como que dijo, es el momento para que lo lea. Y me lo dio y yo todas las noches antes de dormir me ponía a leer y a leer y a leer. Y ahí agarré también el hábito de antes de dormir leer y leer y leer. Y bueno, pues cuando estaba en la facultad, por ejemplo, me tocó la huelga del 99 y, y yo había sacado el libro de Nuestra Señora de París de Víctor Hugo de la biblioteca y toda la huelga me lo quedé. Entonces lo leí casi 2 veces porque todas las noches me ponía a leer, a leer, a leer Nuestra Señora de París de Víctor Hugo. Y bueno, pues finalmente a este amor, este gusto por los libros, pues me ha llevado también a dar clases de literatura, literatura mexicana, literatura universal. Eh, no sé si tengo un género favorito. A lo largo de mi vida he ido variando. De repente me fascina la poesía, de repente prefiero cuentos cortos,
De repente me engancho con algunas novelas, pero en general, bueno, pues es un gusto que yo creo que ya traía desde pequeña. También le atribuyo un poco a mi abuelo. Creo que si no hubiera tenido esos libros mi abuelo, a lo mejor yo no hubiera tenido esa curiosidad por aprender a leer. Y me gusta mucho saber que los libros son como personas, que son entes vivos, que nos están hablando, que nos están diciendo algo. Y trato siempre de transmitir eso a mis alumnos, a mis hijos ahora. Tengo 2 hijos, Iscoatl, de 7 años, e Inara, de 2 años. Y, y trato de que ellos vean que cada palabra que está escrita en un libro, cada frase nos está diciendo algo. Es como si alguien nos estuviera hablando. Y esa es la razón por la que también me gusta, me interesa, me llama la atención este proyecto de Litera, que espero que sea de sus favoritos y que podamos también compartir algo de nuestra pasión y de nuestro gusto por la literatura y también pues fomentarlo, ¿no? También pues, que se animen también a leer, que se animen a quitarse ese chip de que leer es aburrido o es tedioso. Cuando nos lo hacen hacer por obligación, pues sí, todo lo que se hace por obligación es muy feo. Pero ya cuando se hace por gusto, pues es algo diferente. Y yo espero que sea un proyecto que aporte mucho a todas las personas que lleguen a vernos, a visitarnos en esta revista digital. Muchas gracias. Ok, pues ya estamos aquí. Ya les hemos presentado a estas alturas las cápsulas de presentación de nuestro programa Litera. Y pues ahora nos queda una charla aquí entre amigos. Eh, Les invitamos a unirse, desde luego, no solo que nos miren, sino que también comenten en la caja del chat. Ahí pueden dejar su comentario respecto a lo que vamos presentando del programa. Este es nuestro primer programa. Lo estamos utilizando, además de hacer una especie de piloto, pues para presentarnos nosotros y presentar un poco el formato de lo que va a ser en adelante estas presentaciones, estos programas que se irán acumulando en este canal. Ya vieron en este cuadro, en esta hermosa composición digital, que está conmigo Benjamín Sandoval y Karina Castro. Desde luego, pues los saludo. En un momento más charlaremos con ellos. Y la invitación es esta, la reitero, vamos a retosar en esta litera. Súbanse a esta litera a retosar y hablaremos de temas muy diversos de los que, bueno, ahorita haremos el anuncio. Yo quiero abrir primero mencionando las líneas temáticas de este programa. Están dictadas por 2 libros. Los 2 son historias de la literatura mexicana. Uno es de Julio Jiménez Rueda y el otro es de Carlos González Peña. Con esos 2 libros vamos a ir abriendo camino. Desde luego se irán sumando muchos más, pero esos 2 nos van a ir dando pautas para construirle una columna vertebral a este programa, que además estará aderezado de esto que va a suceder ahora. Unos jugosos comentarios, sabrosos, como se ponían las charlas en las pijamadas todas las noches, que de pronto se habla de temas sencillos, de temas picantes, de temas interesantes. Pues así va a pasar aquí. Entonces la invitación es esta: vénganse, únanse, súbanse a la litera, vamos a viajar. Tenemos 3 acepciones de litera ya. Está la litera donde nos subimos a dormir, que pues es no nada más es el uso, ¿no? Se pueden usar para muchas más cosas. Bueno, siempre una litera va a ser incómodo porque alguien va a estar abajo. Entonces, como que está dudoso. Ahí sí se puede más bien pensar solo dormir. La litera, con doble T, que es la letra, es una forma de expresar letra, en sus raíces griegas y latinas. Y también litera, que era un medio de transporte usado sobre todo por ahí de los siglos XVI y XVII. Ya después les enseñaremos, si es posible, en la edición ahí aparecerá la figurita de las 3 literas, pero con eso arrancamos. Ahora sí, mis queridos, hola Benjamín, ¿cómo estás? Hola, pues muy contento de iniciar con ustedes este proyecto de Litera. Eh,
pues comentar un poco más o menos y sumar a lo que estabas contando acerca del proyecto. Es un proyecto al que me invita amablemente Julio, al cual conozco desde hace varios años. A Karina Castro apenas la estoy conociendo, pero bueno, en general como el tono es festivo, de unirse a este proyecto. Lo que me interesa un poco a mí de este proyecto es pues tratar de descubrir en el 2022 un poquito los orígenes de la literatura mexicana, ¿no? ¿Qué nosotros podemos eh, ganar, digamos, acercándonos a un periodo que pues está, a veces parece como muy lejano en el tiempo, pero que bueno, pues cuando uno empieza a poner atención, pues los edificios siguen existiendo, por ejemplo, ¿no? Las ciudades están marcadas por el desarrollo, pues, que sigue estando, digamos, ¿no? En la ciudad siguen estando como estas diversas capas. Entonces, bueno, pues a partir de este eje que mencionaba de la historia de la literatura mexicana, bueno, pues yo estaré como aportando, trataremos, creo que cada una de las virtudes de este proyecto es que independientemente de este eje, cada uno tiene una manera muy particular y muy peculiar de aproximarse a los temas. Entonces, va a ser como una especie de ensalada de distintas visiones que se van a complementar pues con el tema y con los comentarios que estamos haciendo acá, ¿no? Entonces, pues en primer lugar, muy contento de iniciar este proyecto en el cual van a ser ustedes muy importantes, la gente que nos esté viendo, que nos esté acompañando, nos encantaría que nos estén comentando y que participen pues con nosotros, que nos orienten también. Nosotros tenemos como una brújula, sabemos más o menos hacia dónde vamos a llegar, pero no tenemos el mapa, ¿no? El mapa todavía no está escrito, lo estamos inventando y esa va a ser una de las virtudes de este proyecto, ¿no? Una de las características particulares, ¿no? Que va a tener este espacio para la invención, para el error y para el acompañamiento de ustedes, ¿no? Entonces, pues muchas gracias y bienvenidos y saludos a ustedes también. Pues muchas gracias, Benjamín, y eso es básico. Súper bienvenido a este viaje en este sentido de la litera sobre la historia de la literatura mexicana. Y ahora, Karina, Karina Castro, bienvenida Hola, también. hola a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Pues también me sumo a este proyecto con mucha emoción, con mucho entusiasmo, porque pues se están conjugando dos cosas que a mí particularmente me encantan, me fascinan, que es la historia, por un lado, y pues la literatura, que es es un arte que yo creo que hay que rescatarlo como un arte vivo, pues, que está presente en nuestro entorno, en nuestro cotidiano, y que a veces no lo sabemos valorar o no sabemos reconocerlo a partir de estas ideas que nos van planteando en las escuelas, en donde nos obligan a leer, y entonces a partir de estas ideas de que la literatura es aburrida o de que es obligada, pues obviamente perdemos esa sensibilidad de conectarnos con la literatura como algo vivo. Entonces eso es lo que a mí me apasiona de este proyecto, me encanta de este proyecto, porque tanto Julio como Benjamín son personas también que se apasionan del tema, y entonces las reuniones previas este programa pues han sido muy disfrutables, coincidimos en muchas cosas y eso me hace sentir muy bien que estamos formando un equipo que puede aportar muchas cosas, ¿no? Entonces, este proyecto me parece muy interesante, la propuesta, y bueno, pues invitarlos efectivamente a que se sumen a la litera, a retosar con nosotros un ratito y que podamos aportar también, y que ustedes también nos aporten muchas cosas, ¿no? Que sea un intercambio entre nosotros en este programa y pues que nos sigan acompañando en cada emisión. Así es, eso es básico, ¿no? Y ya lo enunció tanto Benjamín como ahora Karina. Esto está pensado en ustedes que nos miran. Es nuestra intención
además de viajar por la historia de la literatura, compartir las imágenes de ese viaje. Y eso es lo que vamos a hacer para ustedes, traerles imágenes, desde luego, pues, de la historia, de la literatura, de los escritores, la propia historia de nuestro país, ¿no? Porque está súper ligada la historia de la literatura y la historia de nuestro país. Bueno, les vamos a traer todo este alimento, todas estas imágenes, con el objetivo de que también se estimulen ustedes y participen. Eso es fundamental. Queremos su participación, la ansiamos de verdad y pues bueno, nos están viendo ahora dando nuestros primeros pasitos. Estamos así. Decía un muy querido amigo, le mando un saludo desde luego, Poncho Cárcamo, cuando empezábamos a ensayar una obra y que apenas estaba así con pinzas, como habitualmente decimos, él decía que parecíamos arañas con tacones. Pues así, así estamos ahorita, como arañas con tacones, trastabillando, pero seguramente más adelante, esto que ahora son titubeos serán seguridades y les podremos ofrecer la información pues con muchas más certezas, ¿no? Con mucha más fuerza. Pero no vayamos más lejos, vamos a seguir esta charla como lo tenemos deseablemente pensado, hablando un poquito de las cápsulas que ya presentamos. Hay desde luego pues la primera cápsula que tendría que estar al inicio de este programa, que ya ojalá haya sucedido así, es la de nuestro padrino. Le queremos agradecer muchísimo al doctor Oscar Armando García el que haya aceptado cobijarnos con su bendición en el arranque de este programa. Él siempre ha sido una persona de una disposición altísima y esta vez no fue la excepción. En cuanto le mencioné el equipo que estábamos trabajando, dijo que desde luego, por supuesto que sí, cuenten conmigo, así como es él, ¿no? Alto, en toda su altitud. Dijo que sí, y entonces pues aquí está, ya vimos en este momento la cápsula que él mismo nos regaló para arrancar. Pero luego están las que vimos ya, tanto mías como de Benjamín y de Karina, donde les expresamos un poquito quiénes somos. Yo no puedo negar la cruz de mi parroquia. La gente que ya me conoce pues sabe que mi vida es teatro. ¿Cómo decía esa canción? Teatro, lo tuyo es puro teatro. Pues sí, así es lo mío, ¿no? Todo lo que tenga que ver con escenarios, no solo con escenarios, porque bueno, hay que distinguir un poco, ¿no? La parte activa, el hecho escénico, pero también hay una literatura dramática. Y yo lo primero, conocí las tablas, ¿no? No como en Los Simpson, tabla Julio Escartín porque se portó mal, no, las tablas del escenario. Y después supe que había una literatura dramática, pero por eso ahora estoy haciendo este programa, porque me apasioné de la literatura. Pero básicamente empiezo con teatro, con el fenómeno escénico. Y de eso fue mi cápsula, ¿no? Les presenté ahí algunas de las cosas que he hecho, sobre todo las que más añoro y las que tienen mucho más que ver con lo académico. Que de eso es un tema que más adelante podré hablar, porque también estoy apasionado de él, que es el actor académico. Pero eso es harina de otro costal. También vimos la cápsula de mi queridísimo Benjamín, yo le digo Benjas de cariño, espero que pues, lo pueda decir así, porque bueno, cuando uno de pronto es maestro Benjamín Sandoval y luego es doctor Benjamín Sandoval, pues sí, ya hay como que ahí, como que hay que guardar el decoro, ¿no? Pero con cariño, Benjas, el doctor Benjamín, pues nos presentó, ya él nos dirá también ahorita un poco más de eso, pero lo que a mí me encantó de su planteamiento es que él está mezclando estos dos mundos, el de la academia y el de la obra artística. Es escritor artista con toda la vena que pide un artista escritor, pero también tiene esta visión académica de la escritura. Y eso es, decía algún dicho por ahí, alguna vez lo escuché, saber y saberlo demostrar es valer dos veces. En el caso que se aplica de Benjamín es escribir y saber cómo escribir es valer dos veces. Y ese es el punto de vista que nos va a regalar, insisto, mi querido Benjas en esto, ¿no? Pero él nos dirá más sobre eso. Yo estoy solamente ahora expresando mi opinión. Y en el caso de Karina, lo que a mí me conmueve muchísimo es esta visión que ahora tiene ella, súper familiar. He tenido oportunidad de seguirla en sus redes sociales, sobre todo en Facebook,
Y ella siempre ha sido generosa de lo que pasa con su pequeño Ixcoatl, que es el que más... Yo ya conozco a Ixcoatl, por lo que ella escribe de las aventuras de Ixcoatl. Me falta Ainara, ¿se llama? O Inara. Inara, Ya Inara, pronto entrará al panorama también, ya. pero ya de las cosas que ha escrito, tiene este súper sabor familiar que también está manifiesto en su cápsula. Ella nos quiso compartir de la historia con su abuelo, de la ausencia de su padre, el premio que se ganó gracias a que su mamá llevó su certificado, ¿no? Y le regalaron sus primeros libros. Ese es el tono de Karina. Y creo que empieza a hacerse una mezcla pues así de rica. Tanto lo familiar como lo académico, como lo artístico, como lo dramático. Y esas son nuestras cápsulas de arranque en este primer programa. Después, pues vendrán temas ya enfocados a la literatura, pero siempre vamos a andar de pillos. Ya estuvimos planeando, por ejemplo, ¿no? Ir a hacer unos scoutings ahí a las cantinas del centro histórico, a las pulquerías, en fin, ¿no? Pues, picante siempre va a haber, porque somos mexicanos, siempre le vamos a echar habanero. Va a haber un comentario básico sobre la literatura mexicana, pero súper conectado a lo familiar, a lo académico, a lo artístico, a lo dramático y a lo vivo. Ya me callo porque si no voy a hablar ya nomás yo solo. Quisiera que también ahora expresaran su punto de vista, tanto Karina como Benjamín, sobre las cápsulas que presentamos. Entonces, pues, ustedes díganme quién quiere primero, quién quiere brincotear primero en la litera. Quieran, como quieran. Tú si quieres, Karina. Ok, pues básicamente esto que menciona Julio, yo creo que nuestras cápsulas de presentación eh, develan más de lo que somos, ¿no? Entonces, pues la cápsula de Julio, con toda esta trayectoria impresionante en el teatro, a mí me parece muy emotiva porque aparece mucha gente que también he tenido oportunidad de conocer y de trabajar con ellos. Y, y este descubrimiento que menciona Julio de empezar a hacer teatro y después descubrir que este teatro o esto que representamos en el escenario pues tiene una base en la literatura dramática, ¿no? Que finalmente es la licenciatura que estudiamos. Eh, a mí me pasó pues algo similar también, entonces bueno, cuando descubres que el teatro también es literatura y que además tienes maestros como el doctor Oscar Armando García, que también te contagian de esa pasión sobre la dramaturgia, sobre la literatura, sobre cómo puedes hacer viva la literatura, pues bueno, se vuelve fascinante y me parece que es una gran oportunidad que tenemos en este programa nosotros mismos de expresar pues esta emoción de convivir con la literatura de una manera viva. Y bueno, en la cápsula de Julio me parece que es muy evidente hasta dónde te puede llevar, ¿no? La literatura. Coincidimos los tres que estamos aquí en haber conocido y tomar clases con el maestro José Luis Ibáñez. Y bueno, pues sin duda eso nos marcó. O sea, no he conocido hasta ahorita a alguien que haya tomado clases con el maestro y que salga diciendo que no le pasó nada, ¿no? Al contrario. Y creo que eso también es parte de este contagio de la pasión por la literatura, de las letras, ¿no? Y eso me gusta. En la cápsula de Benjamín, pues también me descubro a mí misma con esta relación que hay con los libros, con la literatura, de cómo de pronto en nuestra vida aparece y cambia, ¿no? Te cambia a un momento en que terminas, pues no solamente estudiándolo porque pues te gusta, sino que de pronto se vuelve algo más allá, ¿no? A hacer un posgrado, a hacer un doctorado, cuando ya esta pasión te rebasa, ¿no? Que no nada más es hacer posgrados porque, ay, bueno, pues tengo que hacer el posgrado porque es lo que sigue, ¿no? Sino que hay una pasión también ahí que nos lleva justamente a ese mundo académico y que creo que todos hemos experimentado en algún momento, y yo creo que Benjamín en su cápsula lo refleja muy bien a partir de cómo un libro te puede mover tanto tu vida que te puede llevar a esto, ¿no? Y de repente, como decía Julio, el doctor Benjamín
pero que también sigue siendo el Benjas, ¿no? El amigo pues que es doctor, pero que además el grado académico no te va a quitar esa esencia de conectar todo lo que adquieres de aprendizaje, de conocimiento, conectarlo en tu entorno, ¿no? En tu cotidiano. Entonces, bueno, pues eso es lo que a mí me mueve, me conecta con las cápsulas de ellos. Y bueno, pues ya específicamente de mi cápsula, pues para mí es inevitable no pensar en mi abuelo cuando hablo de literatura, porque para mí el sinónimo de libros es mi abuelo, ¿no? Entonces, por eso es que quise hacer también la cápsula, basándome en todas estas experiencias que tuve con los libros y me di cuenta, haciendo la cápsula, me di cuenta que efectivamente sí he tenido una constante relación con los libros en mi vida, que no la había hecho tan consciente hasta ahora que hice esta cápsula. Y bueno, pues me gusta también eso, de haber tenido la oportunidad de estar cerca de los libros desde niña, pues, ¿no? Eso. Pues ahí está. Y yo digo que ahora le toca a Benjamín. Albenja. Bueno, pues en primer lugar, como hablar un poquito de qué fue para mí como hacer esta cápsula. Me costó trabajo hacer esta cápsula porque no sabía por dónde como comenzar, ¿no? Yo como que tenía entendido que quería tratar de transmitir ciertas coordenadas como de mi pensamiento o de mi vida, incluso hasta de mi contexto, ¿no? Porque a mí se me hace indispensable, a partir de ahí viene cierta visión, ¿no? Entonces cuando uno lee a cualquier autor, también es muy interesante descubrir el contexto, ¿no? En qué época vivió, qué pensamiento tenía, casi casi por quién votaba, y uno puede encontrar, digamos, como esas cosas, esos detalles en lo que uno expresa. Por otra parte, también me parece importante hacer este ejercicio, ahora que hemos estado hablando como de lo académico, que después también volverá a salir, porque en cierto sentido de repente lo académico, el pensamiento académico se vuelve como una especie como de ciencia, ¿no? Que nadie puede rebatir. Y el pensamiento también como la ciencia, el pensamiento académico como la ciencia, también tiene un contexto, ¿no? O sea, también se construye a partir de ciertas posibilidades, ¿no? Es decir, no es neutro, ¿no? A eso es a lo que voy. Entonces, cada opinión son opiniones personales en realidad, por más teóricas que estén, por más pensadas, siempre resulta este punto de vista particular, ¿no? Entonces, bueno, a mí me costó un poquito de trabajo hacer eso, hacer esta cápsula, hasta que descubrí pues con mucha claridad, no por primera vez, pero sí que el tema de la creación y de la academia ha estado presente en mí durante mucho tiempo, ¿no? En primer lugar, yo creo que mi entrada a la academia también, después habrá mucho tiempo de que lo vaya comentando. A mí lo que me llamó la atención fue la estructura, ¿no? Había tenido con problemas de adolescente, era muy inquieto, había abusado un poco también de las drogas, y la universidad para mí fue esta cosa de tienes que pararte todos los días a las 8 y tienes que leer y te van a calificar y ta. Entonces para mí era ese descanso, ¿no? Yo ya no tengo ya era una estructura a la que yo me podía amoldar, ¿no? Además de que, claro, me encantaba leer, ¿no? Entonces, para mí, la verdad, la universidad fue una fiesta, ¿no? Porque disfrutaba mucho lo que hacía, disfrutaba estar con los profesores, estar con mis compañeros, y por eso se extendió, pues, yo prácticamente me pasé pues más de 10 años, ¿no? En ámbitos como universitarios. Tenía 33 años cuando terminé el doctorado. Entonces, pues prácticamente es como mi vida. Sin embargo, está esta otra parte como de la creación, ¿no? Que también falsamente de repente se oponen estos dos campos, ¿no? Digo falsamente porque también cualquier académico que escriba un artículo, pues está haciendo en parte uso de las herramientas de la literatura, ¿no? Por más científico que sea un artículo, tiene que tener una introducción, tiene que llamar la atención del lector, tiene que emplear cierto lenguaje, tiene que tener esa conciencia del lenguaje para poder comunicar, ¿no?
Entonces, son campos que están falsamente como separados, ¿no? Y que a mí me ha costado tiempo como tratar de sacudirme muchos prejuicios acerca de lo que es una cosa la creación y esto es la academia, ¿no? Y no, realmente en mi práctica siento que se mezclan, ¿no? A mí me gusta mucho también, hablando un poquito acerca de, ya un poquito más de las cápsulas, lo que la cápsula de Karina me daba mucho es esta emoción de redescubrir el placer de la lectura, ¿no? Que cuando uno se ha dedicado por mucho tiempo a eso, ya lo da un poco por hecho, y que sin embargo, cuando uno se vuelve a preguntar, a ver, ¿de verdad me gusta tanto? Sí, me encanta, ¿no? Y cuando conoces a alguien más que comparte esa preferencia, ese gusto, ese deseo, es muy refrescante, ¿no? Te sientes como muy identificado, y a mí me lleva a recordar pues esas experiencias fundamentales con los libros, ¿no? Y un poquito también nada más abundar, que quede como apuntado, esta cuestión que también se me hace falsa, como esta división entre que se promueve la lectura, pero no veas la televisión, ¿no? A mí me encanta la televisión, yo todos los días veo mucha televisión, pero todos los días también leo muchas horas, ¿no? Entonces también esta supuesta división entre alta cultura y baja cultura, cultura popular y cultura culta, es completamente falsa, ¿no? Se puede como disfrutar de ambos mundos, y cuando uno ve la televisión, claro, tiene toda esta facilidad de la imagen que te conecta rapidísimo, pero la literatura, aunque es más lenta, también sucede eso mismo, ¿no? También te vas a otros mundos y los vives en tu fantasía con el detalle con el que lo puedes ver en la televisión, ¿no? Entonces, bueno, nada más esa como parte del apunte. Y para finalizar, bueno, hablar de la cápsula de Julio, que me encanta. También tendré oportunidad después de comentarlo. Yo también tuve la grandísima fortuna de empezar a hacer teatro a los 6 años, y seguí haciendo teatro hasta los 18, hasta que empezaba, y que si yo quería seguir actuando tenía que profesionalizarme, ¿no? Pero para mí el teatro es como pues parte de mi vida. Yo crecí entre los escenarios, no solamente entre los teatros, porque hacemos teatro en la calle, teatro en los auditorios, en los hospitales, en las escuelas. Entonces, ver esa parte del trabajo de Julio, a mí me impresiona, ¿no? Me impresiona positivamente. Este, me hace también distinguir el punto de vista a partir del cual Julio va a empezar también a elaborar estos temas que nos interesan de literatura mexicana, y me encanta pues la ensalada que vamos a tener. Tenemos además la fortuna de tener visiones formadas, ¿no? No es fácil llegar a formar una visión personal, ¿no? En la vida uno tiene que batallar consigo mismo, batallar con otros, para tener una visión personal de lo que es la vida, ¿no? Y dentro de la vida pues viene la literatura, ¿no? Entonces creo que yo reconozco en mis dos compañeros, en Karina y en Julio, ese trabajo, ¿no? Y esa visión que se sigue refinando, pero ya está muy refinada, ¿no? Entonces, pues me va a dar mucho gusto compartir temas, echar la chorcha, echar el dato académico, pero también echar el chisme, ¿no? Con ustedes, ¿no? Y eventualmente las chelas, ¿no? El pulque. Exacto. Y eso ya sonó muy Café Tacuba, ¿no? Ya chole, chango, chilango, que chapa, chamba, te echas la chela, el choro, el chisme. Pero pues no podemos negar lo que somos, ¿no? Eso todo el tiempo se está manifestando y qué bueno. Vivimos en un momento de diversidad que hay que disfrutar, a diferencia de otros momentos históricos donde la ley era ser todos iguales. Hoy celebramos ser todos diferentes y eso es, como ya lo dijo Benjamín, la ensalada que estamos haciendo aquí. Todos sabores bien definidos, bien claros, ¿no? Y que ojalá pues sean del gusto del espectador, o sea, que el mole que saquemos aquí pues que le guste a la gente, ¿no? Que Que sepa digan, bien. sabe bueno, eso sabe bueno, tengo ganas de ir. Y sabes, una de las cosas que pues es inevitable pasar y hablar de ello es del maestro Ibáñez, como bien lo señalan los dos, ¿no? Estuvimos ahí,
nos formó parte de nuestra historia, las clases del maestro Ibáñez. Y si no directamente él, la bola de alumnos que ha tenido siempre, ya que estás metido en cosas de literatura, academia o teatro, va a salir ahí el nombre del profesor, del maestro José Luis Ibáñez, inevitablemente, ¿no? Y yo creo que esto de lo que dice Benjamín, de la formación de las personas, ¿no? José Luis era particularmente atento a formar a la gente, a formarles un criterio, a formarles una perspectiva, a refinar esa perspectiva, ese ser, pararse en la vida y decir yo soy esto, bueno, eso lo procuraba muchísimo José Luis. Y aquí estamos los tres, Karina, Benjamín y yo, como muestra de eso, pues, ¿no? O sea, si de pronto hay una contundencia en manifestar lo que somos, es porque nos hizo saber José Luis cuál era nuestro deseo. ¿Qué deseas? Pues eso es lo que eres y eso es lo que tienes que manifestar, lo que tienes que expresar. Y lo estamos haciendo ahora aquí. Increíblemente, llevamos ya 28 minutos, es decir, estamos en el tiempo justo de despedirnos de este primer programa, siempre invitándoles a que se sumen a esta experiencia. Yo les cedo la palabra a mis dos compañeros queridos, cerrando con eso, con la invitación para ustedes que nos ven, que nos escuchan, a que sigan de cerca esta plataforma, que estaremos hablando de cosas interesantes, sí a partir de la literatura, pero en general de la vida en este país tan encantador, México. Sean bienvenidos a esta litera, brínquenle, brínquenle. Si de niños les pegaban cuando saltaban en el colchón, pues aquí no. Esta litera es para que brinquemos y nos descalabremos a la hora de caer y que salga todo el mole de lo que somos. Muchas gracias, Benjamín, muchas gracias, Karina, y pues quedan ustedes para despedir el programa. ¿Quién va primero? Benjamín. Pues, nada más. No, pues nada más agradecer a todos los que nos estén acompañando ahorita, agradecer a Julio, a Benjamín por compartir este espacio y sí, estoy segura que vamos a lograr que mucha gente se conecte o reconecte o se reencuentre más bien a través de la literatura y que quitemos también un poquito esta idea de que la literatura es algo muy lejano a nosotros, cuando no lo es, está hasta aquí, cerquita de nosotros. Bueno, yo nada más terminar recordando un poquito también al maestro Ibáñez. Una de las cosas que a mí me sorprendió desde que lo conocí fue su capacidad para volver cotidiano todos los temas de literatura de lo que nos hablaba. Entonces resultaba que Hamlet lo podías ver pasando por el metro Tasqueña, Macbeth estaba en el metro Pantitlán, entonces esas cosas, tenía esa capacidad increíble para hacer ese tipo de conexiones, ¿no? Entonces, bueno, pues fue una revelación en donde nuevamente estos opuestos, en donde una cosa es lo real y otra cosa es lo ficticio, se empezaban como a mezclar y la literatura cobraba esa dimensión de lo real, ¿no? De lo palpable, de lo que se puede sentir todos los días. Y esa es una sensación maravillosa. Se tiene que trabajar, no es gratis, cuesta, ¿no? Como todas las cosas maravillosas en la vida, pues cuestan, ¿no? Pero fue una de las lecciones que, por mi parte, yo espero tratar de comunicarles a ustedes, ¿no? Y bueno, para terminar, nada más otra vez agradecer pues a Julio por la invitación al programa, a Karina por estar también dispuesta a compartir la aventura, pues para hacer equipo, ¿no? Y bueno, pues a ustedes que nos están viendo, espero que sí nos estén viendo y que nos sigan viendo. Les mando un saludo y estamos aquí en contacto. Aquí estaremos con ustedes. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. Chao.